Hola y bienvenidos a este noticiero filosófico en el cual tomaremos el tema de la ética y cómo la podemos ver desde la perspectiva de la película El niño con la pijama de rayas. Puntos que resaltaremos de esta película y la ética son los siguientes. La primera, el hecho de que el padre nunca dice la verdad a Bruno. Bruno nunca deja de explorar y buscar explicaciones debido a la situación que le parece confusa y contradictoria respecto a lo que los judíos dicen de su ambiente. El tutor que el mismo padre contrata imparte una educación digna del contexto histórico-social en el que se ubica la película. El maltrato que los judíos sirvientes de dicha casa reciben por parte de las personas que residen en ella. La ética fue Platón y dijo que no es un objeto de trato específico en el que se aborda el tema sistemáticamente. El hecho que muchos de los diálogos platónicos comiencen con algunas interrogaciones acerca de la virtud en general o determinadas virtudes en particular muestra claramente, sin embargo, que el interés por el análisis del comportamiento humano no es algo accidental en Platón. Como hemos visto en su concepción de la ciudad ideal, el objetivo de la vida del hombre no puede reducirse a la satisfacción de sus necesidades materiales. Más allá de esto, el hombre debe ser objeto de desarrollo completo de su personalidad, de acuerdo con las partes más elevadas de su alma, la irascible y la racionalidad, con el fin de alcanzar una felicidad identificada en una armonía en su vida. El niño con la pijama de rayas toca muchos temas filosóficos y éticos, y basándonos en la ética, vamos a tocar cada tema filosófico que podamos. El padre de la ética de Sócrates, que llamó virtud aquello que era común para toda la raza humana y en todas las circunstancias, por ejemplo la justicia, la valentía y el autocontrol. De esta manera no solo se opuso al relativismo de los sofistas, sino que también destacó todas las virtudes de aquellas que llamarían virtudes. Ética según David Hume. Las relaciones de las ideas son para Hume afirmaciones intuitivas o demostrativas ciertas, son conceptos abstractos como las verdades de las matemáticas o de la lógica que nuestra mente entiende de forma intuitiva como contracción y determinación de las verdades, si son verdaderas o falsas. La ética de Hume pertenece al emotivismo moral, el que tiene un papel fundamental en la empatía. La empatía para el ser humano es la capacidad de ponerse en la situación de sus congéneres y de así interpretar sus acciones en base a los sentimientos que provocan en los demás. Ética según San Agustín de Hipona. La ética que él acentúa en sus obras es de que no hay felicidad sin sabiduría, ni sabiduría sin verdad, y que la duda es la auténtica enemiga de la razón. San Agustín va a concluir afirmando que la certeza de la autoconciencia en virtud de un razonamiento puramente filosófico. La percepción de lo inteligible del que brota la sabiduría, a diferencia de Platón, no depende de la reminiscencia del mundo de las ideas, sino de la irradiación divina. De lumen rationis artenae o luz eterna de la razón. En cuestión, San Agustín se interesó por el modo de percibir la verdad inteligible, y no tanto por el modo en el que se produce el mecanismo de la abstracción, que será tratado siglos más tarde de modo mucho más detallado por Santo Tomás de Aquino. La virtud como ordo amoris. La virtud agustiniana se definió en la ciudad de Dios en términos de ordo amoris, amar lo que debe ser amado. Por ese motivo las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, eran consideradas superiores a las 4 virtudes morales. Tomadas de Platón, fortaleza, justicia, prudencia y templanza. No en vano las primeras ordenan la vida hacia Dios.
mientras que las segundas ordenan la vida del alma y la sociedad. No solo eso, sino eran concebidas por San Agustín como variados afectos o manifestaciones del amor, y el mandamiento del amor a Dios y al prójimo las reunía todas. A San Agustín de Hipona le interesaba conocer a Dios como fuente de felicidad eterna y conocer el alma no solo porque Dios se revela en el interior del hombre. Agustín fue un pionero en hacer evolucionar el concepto ético de virtud desde la clásica disposición del alma conforme a la naturaleza y a la razón, hasta las consideraciones de la misma manifestación del amor. De este modo se consumó la consagración de la investigación ética del amor y de los efectos del hombre. Bueno, continuando con el tema del niño del pijama de rayas, yo vengo a platicarles desde el punto de vista de Arthur Schopenhauer y de Friedrich Nietzsche. Podemos indicar que Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán de 1988 a 1860, que fue el máximo exponente del pesimismo filosófico. Arthur Schopenhauer tenía, por decirlo así, creencias ateístas. Para él, la base de la existencia de Dios era una idea casi nula, intocable, por decirlo así. Indicaba que el ateísmo tenía, o por lo menos él creía que el ateísmo tenía indicaba que la miseria y el dolor mundial contradicen la omnipotencia de un gran Dios o de un Dios existente. Sin llegar a conflictos ni a situaciones comprometedoras ni a crear conflicto, puedo decir de que, o por lo menos poniéndolo en el contexto del niño del pijama de rayas, en cierto modo Arthur Schopenhauer tenía razón. ¿Por qué? En la película del niño del pijama de rayas, en cierto modo podemos ver que hay el panorama de una Alemania dolida, de un niño prisionero judío que tiene... Es que no sé cómo entrar en estos temas sin crear conflicto. Un niño prisionero de religión judía que sufría en un campo de concentración nazi, sabiendo y teniendo a un Dios que pudo salvar o evitar una detonante guerra, en ese sentido. Y pudo haber evitado la persecución de su pueblo escogido. Algo que da mucho de qué pensar, ¿no? Es un tema muy complicado de abordar en estas situaciones, pero sabemos bien que en el ámbito de filosofía la religión no va muy tomada de la mano. En la filosofía se piensa, no se cree. Y en este caso Arthur Schopenhauer tenía mucha razón. No puedo llegar al hecho de crear controversia en estas situaciones porque no es el fin. Es un tema filosófico al cual ya no me voy a seguir sumergiendo porque no quiero crear conflictos, como ya repetí. Pero una cosa sí queda clara: el ateísmo que podemos aplicar de Arthur Schopenhauer en esta situación de un niño posiblemente nazi y un niño en un campo de concentración de creencia judía por parte de familia en esos tiempos de guerra mundial. Creo que Shmuel, que era el niño judío, pudo haber pensado en muchas situaciones y pudo haber pensado muchas cuestiones, muchas preguntas divagaron por su mente. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿O por qué Dios permite esas situaciones? Como creemos vagamente, todo pasa por algo o todo pasa sin que Dios lo permita. En ese sentido, Arthur Schopenhauer indicaba que la vida es un constante proceso de agonía. También abordaba el tema del concepto de voluntad, en donde debía ser antes de querer. Cuando Bruno conoce a Shmuel, que serían los protagonistas de la película del niño en pijama de rayas, cuando se conocen ambos niños, él sabía, o por lo menos Bruno sabía, que Shmuel era diferente. Era un niño nazi que tenía a su padre sargento de las filas
del Furias, como le decían, o como podemos llamarle a Hitler. A pesar de que Bruno sabía que Shmuel era diferente a él entabló una amistad muy sincera con él en ese sentido. O como por lo menos podemos ver las amistades entre niños. Un poco más complejas, no son tan complejas como las amistades que podemos crear nosotros como jóvenes y adolescentes. Y esta parte aplica la parte de voluntad cuando Bruno ayuda a Shmuel a buscar a su padre. Cuando Shmuel le cuenta a Bruno de que su padre está perdido, posiblemente murió o estaba muriendo en ese instante en una cámara de gas. Ahí nos damos cuenta de que Bruno fue un buen amigo con Shmuel. Arriesgó su propia vida para poderle ayudar. Shmuel le consiguió el trajecito de rayas a Bruno y Bruno se introdujo al campo de concentración judío. Y podemos indicar de que en ese sentido de la situación de voluntad, Bruno aprendió a ser buena persona. El fin que todos queremos en ese sentido. Ser una buena persona cuando tomó la mano de Shmuel en la cámara de gas, sabiendo de que iban a morir, o quizás no lo sabían. Pero vamos al hecho de que fueron grandes amigos, a pesar de que murieron juntos, a pesar de que Shmuel lo introdujo a esa situación sin querer. Y Bruno murieron ambos en esa cámara de gas. Él quiso ser amigo de Shmuel, pero no quiso ser su amigo, él lo fue. Podemos indicar que la vida sí es un constante proceso de agonía. Es una situación muy, muy complicada la existencia en ese sentido, o por lo menos desde el punto de vista de Arthur. Creo que aplicaría también no solo en el sentido de la guerra mundial, sino que también de la situación de un actual 2020. Continuando y para finalizar el tema, vamos con el último filósofo del que les vengo a hablar, que es de Friedrich Nietzsche. Él también es un filósofo alemán, casual que me tocaran puros filósofos alemanes en esta situación, que nació en 1844 y falleció en 1990. Friedrich Nietzsche indicaba que Arthur Schopenhauer era su maestro, era su mentor, y la mayor parte de su filosofía fue fundamentada en las creencias que tuvo Arthur. Hay una frase que me llamó mucho la atención de Friedrich, que indicaba que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Suena cruda, de cierto modo suena muy cruda. Imaginemos ya poner esta frase en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, no solamente a los judíos, en el tema de Shmuel. También, bueno, en este caso lo podemos colocar en el tema de los judíos, que además de tener a un Dios omnipotente que pudo haberlos salvado, tenían o también guardaban esperanzas, pero no solamente se encontraban personas judías en un campo de concentración, los tenían separados, sí, pero no solamente se encontraban judíos, se encontraban personas en el sentido de personas de color, se encontraban personas homosexuales, se encontraban un montón de personas perseguidos, presos políticos. Ellos guardaban una esperanza de que todo iba a terminar y de que era más el peso que tenía una muerte segura en una cámara de gas, o que la esperanza de que todo terminara y todo saldría bien. Y creo que tiene razón. El tormento de la esperanza hace de que nuestra existencia sea un poco más castrante. Lo cito: prolonga el tormento del hombre. Así que todos, absolutamente todos, sufrían por una esperanza que era nula. Sufrían más esperando una esperanza inexistente, a una muerte de segundos, posiblemente hasta minutos, en una cámara de gas.
ahí terminaba todo. Y su esperanza murió con ellos. Suena crudo. Y ahora que lo pienso, hasta a mí me duele la situación. Porque ¿qué persona no cree en una esperanza? ¿Qué persona no tiene una esperanza en la vida? Tenemos muchas esperanzas. Pero tenemos también el miedo a no cumplir las situaciones y que la esperanza quede en eso, en una idea. Nos pone a pensar en muchas situaciones que nos pueden llegar hasta hacer, de cierto modo, sufrir. Si no tuviéramos el hecho de tener esperanza, creo que todo sería mejor. Es complicado. O como nos lo muestran en la caja de Pandora, que la esperanza es lo último que muere. Pero ¿y si nosotros morimos antes? ¿Qué pasa en esas situaciones? Allí que aplica. Con esto termino. Gracias por ver este video.